Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles una vez más, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver varias temáticas, así que nos vamos a ir un poquitito rápido. Voy a hacer este primer video, que va a ser un video que busco que sea corto, de unos 15 minutos, para concluir la temática que hemos estado desarrollando estas últimas dos sesiones, que es los ancestrales constructores, arquitectos tempranos. Ya vimos por ahí el tema de Mesopotamia como región geográfica cultural, con Sumeria, Asiria, Acadia, Babilonia, sus diferentes auges, sus diferentes particularidades arquitectónicas. Y también platicamos sobre Egipto, un tema demasiado amplio, en donde las características de la arquitectura egipcia son diferentes a las de Mesopotamia. Pero vamos a tener una región en el Medio Oriente que se llama el Levante del Mediterráneo, en donde las influencias egipcias y las influencias babilonias y asirias van a chocar y van a generar un claro difusionismo cultural, que dos culturas menores que se van a encontrar ahí, dos culturas menos complejas, van a ser los representantes, por así decirlo, de este sincretismo que se va a dar entre lo egipcio y lo mesopotámico, y que será un puente hacia el Mediterráneo y la influencia al mismo. Vamos a apurarnos. Veremos el nacimiento del judaísmo. Si bien por ahí habíamos mencionado que hubo un periodo muy breve en Egipto donde se instauró un gobierno teocéntrico, en donde la religión era monoteísta, duró muy poco tiempo, Akenatón. Esta será realmente la primera gran religión meramente monoteísta. Ya no va a haber esta gran variedad de dioses. Vamos a tener un solo dios. Y hablamos del judaísmo, que será base de lo que entenderemos después como el cristianismo y el islam, que vamos a platicar de esa arquitectura más adelante en siguientes sesiones. Entonces vamos a ver la importancia de esta región. Primero, nuevamente el Medio Oriente. Ya estuvimos platicando la gran importancia del Nilo, el río más largo del mundo, en torno al cual se generó la cultura del Bajo y el Alto Egipto, con una monarquía teocrática centralista, y generando durante muchísimos años una arquitectura que ve hacia los muertos, hacia el faraón y hacia los dioses, generando principalmente templos y tumbas, con una amplia variedad de tumbas, pirámides, hipógeos, mastabas, y una variedad también de templos. Templos aislados, templos anexos, templos funerarios, como los principales géneros arquitectónicos egipcios. Recordemos que además el apogeo en torno al año 1500, 1050 más o menos, será la gran época o apogeo de la cultura egipcia, siendo el año 1200, 1300 una época muy importante para el desarrollo y el crecimiento de esta cultura. En cambio, Mesopotamia, que lo vamos a encontrar aquí, Baja y Alta Mesopotamia, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, no es una cultura, es una región geográfica cultural en donde donde vamos a encontrar varias culturas con ciertas similitudes. Sumeria, la cultura más vieja, que se encuentra en la Baja Mesopotamia, en su conexión con el Golfo Pérsico. Posteriormente Acadia, posteriormente Babilonia, Asiria, y luego el periodo neobabilónico. Y vamos a encontrar que los asirios será la cultura que más se va a extender de Mesopotamia. Una cultura muy bélica, una cultura en donde la arquitectura militar será muy importante, los torreones, las murallas, las puertas de murallas, y también una arquitectura palaciega, las primeras bibliotecas, terrazas, jardines,
encontraremos los zigurats, que son los edificios representativos, templos observatorios de esta cultura. Pero el levante mediterráneo, entendiendo que toda esta enorme cuerpo marítimo que se va a encontrar desde el estrecho de Gibraltar, en España, Marruecos, hasta esta región llamada el levante del Mediterráneo, que es todo esto que estoy rayando, será muy importante para la escena de la arquitectura clásica, para el Islam, para el cristianismo, para la arquitectura bizantina, y prácticamente todo el desarrollo occidental se va a dar en el Mediterráneo. Y será justamente este levante mediterráneo una plataforma, un trampolín, si lo quieren ver así, para que lo mesopotámico y lo egipcio se unieran, se mezclaran y se difundiera por todo el Mediterráneo. Porque recordemos que el creciente fértil, que es esta región, justamente englobando a Egipto y Mesopotamia, que parece una luna, son culturas originales. No fueron influenciadas por otras. Al contrario, estas culturas influenciaron a culturas de menor complejidad, mediante la guerra y mediante el comercio. Y estas culturas locales van a comenzar a tener esta marcada influencia cultural de estas grandes civilizaciones y generarán algo propio. El caso específico de esa región, aquí es lo que les he estado comentando, podemos ver en el año 1400 antes de nuestra era o del nacimiento de Cristo, la extensión territorial de Egipto, donde vemos que el levante mediterráneo era parte de Egipto. Canaán, como la tierra prometida, era una región que era parte del dominio egipcio, y de pronto vemos que esto que está en color verde es la región de Babilonia, en Mesopotamia, la cultura babilonia, y vemos que hay otras culturas que de pronto no habíamos mencionado, los hititas y mitani o hurritas. Son culturas que fueron, vaya que fueron un dolor de cabeza para las culturas mesopotámicas y para Egipto, porque si bien fueron culturas que no alcanzaron una alta complejidad social, económica, política, arquitectónica, fueron culturas guerreras. Los hititas y el reino de Mitanni o hurritas, de hecho hurritas también fueron mencionados por ahí en la Biblia, cuando comenzaron a crecer tanto las culturas mesopotámicas como Egipto, tarde o temprano ambas chocaron. Pero en el camino se encontraron otras culturas, y esas otras culturas son los hititas y los hurritas. El apogeo egipcio, que está en torno al año 1500 al año 1069 a.C., podemos encontrar varias dinastías, la dinastía número 18, la 19, la dinastía 20, en donde encontraremos una serie de personajes que ya habíamos mencionado, la 18 con Tutmosis, Hatshepsut, Amenhotep, Amenfis, Akenatón, aquel primer faraón que instauró una religión monoteísta, Tutankamón, después a Ramsés II y una serie de Ramsés que van a surgir después, Ramsés III, Ramsés VIII, Ramsés X, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entender que el poderío militar, político, económico egipcio terminó sometiendo esta región durante bastante tiempo. De hecho, será gracias a las campañas de Tutmosis III dentro de la llamada dinastía número 18, entre el año 1500 y 95, antes de Cristo. Pero llegará el momento en que esta cultura, que además mediante el comercio comenzó a influir otras regiones como las islas del mar Egeo, la isla de Creta, la isla de Chipre, la región de Anatolia, donde encontramos a los hititas, al reino de Mitanni, comenzaría a generar un intercambio comercial con los asirios, con los babilonios, y en consecuencia hay un intercambio cultural. Vamos a encontrar que Egipto y las culturas mesopotámicas de Asiria y Babilonia serán las culturas complejas, las grandes civilizaciones. Pero habrá por ahí otras culturas como
los hititas, mitanis, los hebreos y la cultura púnica o fenicia. Estas últimas dos son las que me interesan, porque la cultura hebrea, los hebreos, tendrán dos épocas en las cuales podemos distinguirlos. La cultura o el sometimiento cananeo. Eso quiere decir que la cultura en esa región de la tierra prometida de Cananea, que después maduraría y daría pie al reino de Israel. Este reino de Israel que sería en torno al año 1000 al año 500 antes de Cristo. Y ya hablamos que bajo el gobierno del rey David, el de las mañanitas, y que después vamos a encontrar por ahí al rey Salomón, vamos a comenzar a entender esta consolidación del judaísmo y uno de los primeros edificios arquitectónicos judíos, que será el Templo de Salomón. ¿Ok? Por ahí vamos a tener también una serie de invasiones indoeuropeas que mencionaré en otro video más adelante, conocidos como los pueblos del mar. Una serie de individuos que vinieron de esta región de la zona de Tracia, de los Balcanes, en lo que hoy es Grecia, que invadirían muchas de las regiones del levante mediterráneo, y que de pronto culturas como la hitita murieron, se acabaron a partir de las invasiones de estos llamados pueblos del mar. Pero culturas como Egipto le hicieron frente, ya entrando a una cultura de hierro, porque ya podían manejar el hierro. Vamos a encontrar que también los filisteos, que les van a sonar porque los nombran en la Biblia, también invaden la región, así como los arameos. Entonces este levante mediterráneo será un caldo de cultivo multicultural, porque no nada más estará la influencia egipcia y la influencia siria y babilonia, también habrá una influencia evidentemente de los hurritas, de los hititas, de los fenicios, hebreos, arameos, filisteos, de los pueblos indoeuropeos llamados los pueblos del mar, y se vuelve un choque cultural impresionante. Aquí podemos ver algunas de estos fueguitos, significan ciudades destruidas. Vean cómo los pueblos del mar destruyeron gran parte de las ciudades hititas, atacaron gran parte de las ciudades del levante mediterráneo como Biblos, que es una ciudad fenicia, pero le hicieron frente los asirios y los egipcios. Les pusieron un hasta aquí. Después volvemos a hablar de ellos. Aquí podemos ver este choque cultural en donde vemos que los arameos, los fenicios, los pueblos del mar, la ubicación de los hititas, hurritas, este crecimiento de pronto de los asirios, una cultura que por el tiempo no podremos platicar mucho de ellos, que son los persas, que se le llama la cultura meda o la cultura de los medos. En Elam va a comenzar a crecer y algún día conquistar toda esta región. Los persas, los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar justamente que esta región se va a mezclar entre lo colosal y lo eterno, lo decorado, la síntesis de la naturaleza, los espacios cerrados y oscuros, columnas, muros en talud y el manejo de la piedra, que es algo muy de la cultura egipcia. Y se va a mezclar con lo colosal, lo defensivo con las murallas y las torres, los merlones y las almenas, acuérdense que son estos elementos como remate en las murallas, uso de tabique vitrificado como lo vemos en la puerta de Istar, uso de piedra, mucha decoración y el manejo de jardines y el manejo del agua. Todos estos dos elementos van a comenzar a sintetizarse, lo egipcio y lo asirio babilonio, además de toda la cosmovisión egipcia, la idea del libro de los muertos, la idea de Isis amamantando a su hijo, un tema que hemos visto en la cristiandad. Los diferentes temas egipcios van a comenzar también a mezclarse con otros dioses, advocaciones de origen semita, como son Dagón, Baal, Aserá, Astartot, Astarte. De pronto Baal de pronto terminó siendo un demonio, ¿no? Por parte de otras culturas. Isis, Horus Ra, Amon Ra, Atón comienzan a mezclarse y da como resultado
Una influencia muy específica en lo que es Fenicia. Fenicia lo vamos a encontrar en esta región con ciudades como Arados, Biblos, Sidón y Tiro. Esta cultura va a tener la característica de que va a manejar el famoso púrpura, el color púrpura, a partir del en la ciudad de Tiro, a partir de animales acuáticos, van a poder extraer este color y lo van a utilizar en tejidos. Y el color púrpura es uno de los colores más complicados de usar, porque no es fácil generar el color púrpura. Vean cómo esta cultura, que es principalmente naval, comenzó a generar ciudades portuarias a lo largo de todo el Mediterráneo, lo que se conocerían como factorías. Y estas factorías tendrían la función de ser colonias, o sea, asentamientos con el fin de extraer los recursos naturales del sitio en donde se ponían estas factorías y generar una red de intercambio comercial marítimo de vidrio, vino, madera, cerámica, el púrpura de Tiro, evidentemente elementos agrícolas. Fue una cultura politeísta de origen sumerio, que tenían su principal deidad era Baal. Podemos ver aquí algunos ejemplos de monedas. Serán de los primeros que tendrán monedas. Tendrán un alfabeto fenicio que termina siendo una transición entre el jeroglífico egipcio y el abecedario latino. Hay ciertas similitudes, aunque no podemos decir que sean de la misma familia fonética ni lingüística. Pero es importante entender que esta cultura será muy relevante porque, ojo, están llegando a las islas en donde se va a desarrollar Grecia. Está llegando a la parte norte de Italia una cultura llamada los etruscos, cuya ciudad, una ciudad bicicletera para los etruscos que era Roma, terminaría creciendo y haciéndose el gran imperio romano. Esta cultura fenicia llegó a la parte norte de Túnez, Cartago, el gran enemigo de Roma. Tuvo asentamientos en la parte sur de España y en la parte norte de Marruecos. Y hay evidencias en una llamada Ruta del Estaño que llegó hasta la parte norte de Francia. Por lo tanto, todo ese caldo de cultivo, ese caldo cultural del levante mediterráneo se difundiría a esa región. Tenemos aquí algunos ejemplos arquitectónicos: las tumbas de Amrit en Siria, que son edificios monumentales, los restos de la plataforma del templo de Baalbek en Líbano del año 1000. Vean el tamaño de las personas y la relación de estos enormes bloques de piedra. Evidentemente The History Channel dice, pues estos son cosas de aliens. No precisamente, claro, sorprende el tamaño y la técnica empleada para poder desarrollar ese tipo de edificios arquitectónicos, pero no es cosa de los aliens. Aquí ya vemos una influencia posterior clásica en lugares como el templo de Astarte en Pafos, Chipre, del año 1000 a.C., pero vemos algunos restos y algunos estratos del periodo fenicio. Las ciudades fenicias tenían una aportación muy importante. Una de ellas será los puertos, evidentemente. Y a estos puertos se les van a llamar cotón. Y los cotones son un puerto, una bahía artificial en donde entraban los barcos. Y llegaba una especie de astillero en donde se dejaban mercancía, eran reparados, de pronto se construían nuevos barcos, etc. Esta cultura fenicia fue la primera gran cultura naval que existió en el mundo, y en su arquitectura se reflejó mediante el desarrollo de estos cotón o cotones, ¿vale? Y finalmente, el reino de Israel. En esta región de Cananea se va a desarrollar un gobierno monárquico a partir de Saúl, David y Salomón, dividiéndose al norte el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Aquí los podemos ver, Judá e Israel, con una religión inicialmente politeísta, pero que terminó generándose, dirigiéndose al monoteísmo, y nacería el judaísmo dentro de esta cultura hebrea.
Van a tener ciudades como Samaria, Siqué, Jericó, que es una ciudad antiquísima del Neolítico, Tirsa, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Belém. ¿Cómo surge? Y rápidamente, porque ya me estoy extendiendo en el tiempo, les dije que iba a ser rápido y... Santo niño de Atocha. Resulta que esta región de Judá va a estar sometida por los egipcios y posteriormente por Babilonia. Vamos a tener que es una historia muy larga, bíblica, desde Abraham, que tendrá un hijo con Sara, que será Isaac. Isaac tendrá un hijo, dos hijos de hecho con Rebeca, Jacob y Esaú. Y de Jacob, que tendrá pues nada más y nada menos que 4 parejas, tendrá 12 diferentes hijos. Esos 12 diferentes hijos son los llamados los 12 pueblos de Israel. Israel fue el nombre que Dios le va a dar a Jacob. Y ahora Jacob va a ser conocido como Israel. Y cada uno de sus hijos será los 12 pueblos de Israel. Y vamos a tener por ahí dos personajes, Judá, en donde se supone que Judá será la promesa del cetro. Significa que de la descendencia de Judá nacerá el Mesías, el ungido, aquel que nacerá para gobernar este pueblo. Spoiler. Luego, del lado de Raquel, donde vamos a tener a José, nada que ver con José el carpintero, el padre putativo de Cristo, nada que ver. José será la descendencia de José, la promesa de nacimiento, y significará que todos los descendientes serán los administradores de las riquezas del pueblo de Israel. Punto, no hablaré más porque el tiempo se me está acabando. Vemos que toda esta región se va a dividir en 12 diferentes regiones, que al final se van todas estas a unir en el reino de Israel y al sur en el reino de Judá. Reino de Judá, donde vamos a encontrar a Belém, donde van a ser posteriormente Jesucristo. ¿Ok? No me voy a saltar todo esto que es histórico, simplemente para entender cómo hay ciertos periodos o escenas bíblicas. Estoy diciendo que me lo voy a saltar y ya voy a empezar a hablar. Bueno, son ciertos periodos o temas bíblicos muy importantes en donde comienzan a relacionarlo con hechos históricos. Por ejemplo, todo esto que estamos viendo aquí va a ser el dominio egipcio. Podemos ver que la Biblia, con un origen aproximado de hace 1800 años antes de Cristo, el Génesis, etcétera, estamos hablando del Antiguo Testamento, y estaban bajo el dominio egipcio. Después podemos hablar ya en torno al año 1000, 1200, al año 1100, 600 antes de Cristo, donde se conquista esta tierra prometida por parte de los hebreos. Bueno, pues vamos a ver que hay un desarrollo, una consolidación de este judaísmo, y vamos a ir viendo diferentes periodos hasta el nacimiento de Cristo. Y esta región va a ser sometida por egipcios, babilonios, asirios, persas, después Alejandro Magno, los griegos, después los romanos, y van a ser Jesucristo bajo el gobierno de los romanos. Y todo lo que conocemos de la crucifixión, etcétera, ya son en el tiempo de los romanos. El primer gran edificio judío será el Templo de Salomón, pero no hay vestigios arqueológicos del Templo de Salomón. No se sabe cómo era. Lo que vemos son descripciones bíblicos. El primer Templo de Salomón, diseñado en el año 925 a.C. por Salomón, fue destruido en el año 587 a.C. por Nabucodonosor II. ¿Se acuerdan? Aquel de los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, pues la cultura babilonia sometió a esta ciudad y destruyó el templo de Salomón. Habrá un segundo templo de Salomón en 1515, construido por Zorobabel, que va a ser ampliado por Herodes ya en el periodo romano, y que va a terminar siendo destruido en el año 66 después de Cristo por Tito. Los vestigios que existen hoy en día es el famoso Muro de las Lamentaciones, donde los judíos van y comienzan a orar como en un muro, es el Muro de las Lamentaciones, y una enorme piedra, que es la piedra del sacrificio de Isaac. No entraré mucho en detalle, pero era en donde, porque Jehová le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, y lo iba a hacer
hasta que de pronto Dios le dijo, no, no es cierto, era casi casi broma, nada más quería ver qué tanto caso me hacías. Esa piedra de sacrificio será la piedra en donde se levantará el templo. Y que por cierto hoy en día, ahorita les voy a enseñar dónde está, está bajo un edificio islámico. Entonces tenemos que este edificio prácticamente se va a dividir en varios espacios. El primero es un espacio exterior, en donde vamos a tener un altar de sacrificio. Sacrificaban becerros. 5 fuentes para limpiar a los sacrificados, limpiaban a los que van a sacrificar, los becerros, y un mar de fundición o bronce, que era una especie de enorme olla, en donde era algo así como el antecedente de la pila bautismal o del agua bendita. Esta idea de ahí viene, ¿vale? Un acceso indicado por 2 grandes columnas que van a ser identificados como Boaz y Hashib, que significa Yahvé. Había dicho por ahí Jehová, perdón, es Yahvé, no Jehová. Yahvé provee la fuerza. Que estas columnas van a ser utilizadas en el barroco, llamadas como columnas salomónicas, que se caracterizan por ser unas columnas helicoidales. Por lo tanto, esto se va a retomar posteriormente como modelo cristiano en la arquitectura. Una nave central en donde vamos a tener una mesa con panes, un altar de inciensos y un menorá, que es este famoso candelabro de 5 brazos muy hebreo. Naves laterales, aquí podemos ver las naves laterales que van a ser prácticamente almacenes y área de los sacerdotes. Y el Sanctus Sanctorum, o el santuario específicamente, donde encontraremos la famosa Arca de la Alianza y un querubín. Este querubín que se encuentra aquí es algo así como un lamazu, nada más que ya se le va a llamar como querubín, que es como un protector del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se va a encontrar sobre una piedra, que es la piedra del sacrificio, que aquí se encuentra, se esboza. Aquí podemos ver el esquema, los elementos exteriores, este pórtico con las columnas salomónicas. Entras a la nave central, naves laterales de almacenamiento y de forma elevada un Sanctus Sanctorum con 1 o 2 querubines resguardando el Arca de la Alianza. Esta Arca de la Alianza se perdió, no sabemos dónde está. Podemos relacionar el tamaño de este templo de Salomón con una cancha actual de fútbol. Vean que prácticamente ocupa 2/3 de lo que es una cancha de fútbol. Y vean el diseño. Vean cómo hay ciertos elementos que nos evocan a lo asirio, a lo babilonio, la monumentalidad y lo colosal de la arquitectura egipcia, las columnas, los macizos, los muros tan masivos, los elementos decorados al interior, como los palacios asirios o los edificios egipcios, mucha decoración. No se sabe evidentemente los detalles estructurales, los detalles constructivos, pero a partir de las descripciones bíblicas se puede esbozar el cómo era posiblemente este templo de Salomón. Hoy en día se encuentra un edificio islámico que se llama la Cúpula de la Roca. El construir un tercer templo de Salomón implicaría destruir la Cúpula de la Roca, la cúpula islámica, para construir este nuevo templo. Híjole, lo cual, spoiler, eso sería un gran problema religioso. De por sí esa región es muy complicada. Imagínenselo. Aquí está el segundo templo, que es un lenguaje muy muy clásico, muy romano. Y esta situación actual, este estado actual, donde encontramos la Cúpula de la Roca. Dentro está la piedra de los sacrificios. Y aquí se alcanza a ver un muro, que es el muro de las lamentaciones, donde van los judíos. Este lugar es sagrado tanto para los judíos, para el islam y para la cristiandad. Tanto ortodoxa, como protestante, como católica. Aquí llegaré a esta primera parte del video, que dije que iba a durar 15 minutos y duró media hora. En breve continuamos. Muchas gracias.